A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a un espacio más de Teleplus, como siempre con temas de opinión, temas de actualidad que atañen a nuestro país y a veces fuera de nuestras fronteras. Hoy venimos a presentarles dos grandes temas a nivel nacional. Dos temas que sin duda alguna han acaparado la atención de los costarricenses en las últimas fechas, que son noticia aunque poquito a poco se van analizando. Uno de ellos tiene que ver con una situación especial que vive la Caja Costarricense del Seguro Social a raíz de la crisis económica y de la pandemia por la que atraviesa no solo Costa Rica, sino también el mundo. Esto trajo consigo, según nos dicen las autoridades de la Caja, un problema de falta de pago de trabajadores independientes. Al parecer, estamos hablando de una alta cantidad de trabajadores independientes que tienen problemas de pago con la Caja. ¿Cómo podrían eventualmente solventar esa situación? Hoy les venimos a comentar de una salida práctica, fácil, que usted, trabajador independiente que nos ve, podría usar para salir adelante de esa difícil situación. En la segunda parte del programa vamos a analizar la reacción del sector sindical, de un pequeño sector sindical, sobre la deuda pública. Esto que ha sido noticia por los acuerdos o las tratativas preliminares de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, así como también algún tipo de negociación a la que se llega y medidas que se tienen que tomar a nivel local han sido noticia. Eso lo vamos a analizar hoy, pues según dicen los sindicalistas, la deuda de Costa Rica es altísima, es alarmante, a tal punto de que el país por hora tiene que pagar altas sumas de dinero solo por intereses. Y desde el punto de vista de ellos, esta otra negociación o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no nos lleva a una solución de la crisis como tal. Estos dos temas vamos a tratarlos el día de hoy. El programa realmente servirá para formar opinión. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya casi regresamos. Con motivo de la pandemia de la COVID-19, la Municipalidad de San Pablo recomienda a la ciudadanía mantener el distanciamiento físico de 1,80 m cuando se relaciona con otra persona que no pertenezca a su burbuja familiar. No olvide el lavado de manos y el uso de alcohol cada vez que usted tenga contacto con objetos, superficies o personas fuera de su hogar u oficina, porque San Pablo trabaja y se cuida. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Esta semana, en conferencia de prensa, la Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer una noticia que poco se ha divulgado, poco se comenta, pero que es muy importante. En otras palabras, no porque los medios de comunicación no la expresen, no la anuncien o no la analicen o la den a conocer, no quiere decir que lo que nos informó la institución no deja de tener muchísima y vital importancia. ¿En qué consiste la noticia? Óiganlo bien. Según nos dijeron en conferencia de prensa esta semana, 187,000, usted no escuchó mal, es correcto,
187,000 trabajadores independientes de este país, al parecer, tienen cuentas pendientes con la Caja Costarricense del Seguro Social. Casi 200,000 trabajadores independientes. Estas deudas llegan a una astronómica suma de 303,000 millones de colones que le están adeudando a la Caja Costarricense del Seguro Social estos trabajadores independientes. Estaríamos hablando de una deuda, a lo que va al momento, ¿verdad?, la fecha, de alrededor de 500 millones de dólares. Razones pueden existir muchas, ¿verdad?, por las que la gente deja de honrar sus compromisos, no pueden pagar el seguro social. Uno podría pensar que de repente la actividad económica que presentaron se les vino abajo con la pandemia, o que no pudieron pagar los impuestos, o que al haber tanto desempleado, gente sin trabajo, o al ganar menos, el ciudadano pues consume menos bienes y servicios, y eso trajo consigo al traste que los trabajadores independientes pudieran honrar sus obligaciones. Pero la cifra es muy alta para un país tan pequeño, para una economía tan reducida, y sobre todo para una mano de obra laboral tan pequeña. En Costa Rica, un poco más de 3 millones de personas son las que están en edad productiva. De hablar de 187,000 trabajadores independientes, prácticamente hablar de un número de un 80% de trabajadores independientes que hoy por hoy tienen problemas con la caja. A raíz de esta alarmante situación es que la Caja Costarricense del Seguro Social pone a disposición de esos trabajadores la facilidad de poder llegar a un arreglo de pago. No a que paguen todo lo que están adeudando, sino que lo vayan pagando poco a poco. Y para ello inclusive les da la facilidad de que para ese arreglo de pago puedan eventualmente hacerlo de forma paulatina, pues podrían poquito a poco ir cancelando, ¿verdad?, esa deuda que se les acumuló, y llegar a ese arreglo de manera virtual, de forma digital, a través de la internet, sin la necesidad de tener que abandonar el trabajo para ir a una oficina de la caja, sin la necesidad de desplazarse hasta una sucursal de la caja, sino que usted desde su computador o su teléfono celular podría eventualmente hacer los trámites para llegar a este arreglo de pago. Vamos a escuchar al presidente ejecutivo de la Caja, a don Román Macaya, así como también al señor gerente financiero de la institución, quienes nos vienen a dar detalles y pormenores de esta realidad que hoy por hoy vive una institución que es clave para el manejo de la pandemia con la COVID-19. Y que al mismo tiempo quiere facilitarles las cosas a los costarricenses para que el día de mañana puedan tener una pensión cuando envejezcan, pero sobre todo para que no tengan problemas cuando usted que nos ve o nos escucha eventualmente se enferme, o cuando algún pariente suyo enferme y tenga que acudir a una clínica de país u hospital de la institución. Veamos. Queremos presentarles un proyecto muy interesante y que va a facilitarle la vida al usuario, específicamente al usuario que tiene algún grado de morosidad con la caja y que es un trabajador independiente. Estamos hablando de un programa nuevo mediante el cual el usuario va a poder autogestionar convenios de pago con la institución para ponerse al día. Este autoservicio le permitirá al trabajador independiente ponerse al día de una forma amigable, segura, rápida y totalmente autogestionable. Para aprovechar esta herramienta, el trabajador independiente lo que hace es ingresar a la oficina virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social
y si está moroso, inmediatamente ahí se despliega un aviso a la persona de que está morosa y de que tiene la opción de firmar o de suscribir un convenio de pago con la institución. Entonces hace clic en formalizar y eso despliega una serie de información con la cual paso a paso va avanzando con este proceso para llegar a formalizar el convenio. Esa información le va a indicar la deuda que tiene con la institución, el monto que debe pagar en cuotas, dependiendo del plazo que escoja el usuario para formalizar este convenio. Puede ser un plazo de 12 meses, 24 meses, 48 meses, en fin. Hay opciones de plazos que están disponibles para el usuario. Y luego el detalle, dependiendo de ese plazo, de cuál sería la cuota a pagar para este convenio. Se deduce la cuenta de la cuenta bancaria de que tenga el usuario con la oficina virtual, o también tiene la opción de incluir otra cuenta bancaria que desea utilizar en estos pagos. En este momento no está habilitado para recibir tarjetas de crédito, pero sí tiene esa flexibilidad de cambiar de cuenta bancaria. El sistema está habilitado desde el 18 de enero. Ya en las primeras semanas se formalizaron 12 convenios de pago. Así que poco a poco va a ir avanzando esto. Y tiene un gran potencial de permitir la suscripción de convenios de una forma mucho más amplia. Solo en el 2020 se formalizaron 5.572 convenios de pago, de los cuales el 40%, o sea, más de 2.000 de esos convenios fueron con trabajadores independientes. Se registran hoy en la institución 187.899 trabajadores independientes que están morosos con la caja. Y esto podría beneficiar este programa al 80% de esos trabajadores, ya que el otro 20% tienen casos que ya se han ido a cobro judicial, y entonces no aplica este programa para esa minoría de los casos. Pero para la gran mayoría de los casos, este programa de autogestión de convenios de pago es un gran alivio, un gran beneficio para el usuario y una manera de facilitarle la vida al usuario y mejorar su experiencia cuando interactúa con la institución. La morosidad total de los trabajadores independientes alcanza la suma de 303.116 millones de colones. Así que estamos hablando de montos muy importantes que podrían comenzar a formalizarse mediante esta herramienta. Y los dineros que se van recuperando con estos convenios entran a financiar programas de médicos asistenciales que tenemos en la caja. Y con estos convenios, el usuario moroso evita sanciones como lo pueden ser cobro de multas, intereses, servicios médicos cuando acude a un centro de salud de la caja y no está asegurado o tiene esta categoría o esta calificación de morosidad. Igualmente, para los morosos hay gestiones que no puede realizar con el Estado, o inclusive podría hasta llevar a cierres de negocio. Entonces, queremos que la gente se acerque a la institución, que sienta una institución ágil, que utiliza la herramienta tecnológica para facilitarle la vida y que permita una interacción más positiva, una experiencia más positiva con la institución. Ahora le voy a pasar la palabra a don Luis Diego Calderón, que es el gerente financiero de la caja, para que nos explique en mayor detalle cómo es que funciona esta herramienta. Como decía don Román, el usuario tiene que acceder a nuestra oficina virtual, ya sea
que tenga el usuario y la contraseña, o si no, podría solicitarlo en la parte de abajo a la izquierda donde dice quiero registrarme, pero suponiendo que ya está con la institución, con su clave en la oficina virtual, le da a ingresar y el mismo sistema le va a decir, estimado usuario, usted tiene una morosidad y le pregunta si quiere formalizar un convenio de pago. El usuario ahí, si desea hacerlo, le da a formalizar y entonces le aparece esta pantalla con la información general de su deuda y donde él puede escoger su plazo. Los plazos, de acuerdo a la reglamentación, van desde los 12 meses hasta, perdón, los plazos van desde 12 meses hasta 60 meses y los pagos iniciales, de acuerdo a estos plazos, van desde un 5% hasta un 20% de la deuda. El usuario aquí puede ver el detalle total de lo que debe. En este caso, de este ejemplo, son 2.491.557 colones y ahí ve el total de su deuda y después puede entonces devolverse, escoger el plazo y al escoger el plazo y estar determinada la tasa de interés por el reglamento y el monto de la deuda ya estar también determinado, con esto ya puede dar el siguiente paso, que es prácticamente hacer el pago inicial, de acuerdo al plazo que él escogió. Aquí puede ver el detalle de ese pago inicial, en este caso 488.761 colones. Escoge la cuenta que él ya tiene inscrita o puede agregar una cuenta, como lo mencionó don Román, y al darle el siguiente paso ya él hace este pago inicial. Y lo que sigue es que ya él tiene entonces el saldo de su convenio, el plazo elegido, la tasa de interés y el sistema le indica cuál sería la cuota a cancelar, el día que le toca pagar y cuál es su primera fecha de pago, ¿verdad? Que sería un mes después del momento en que lo está haciendo. Él lee las condiciones del convenio y si está de acuerdo le da a aplicar. El sistema, por aspectos de seguridad, le va a mandar a su correo electrónico, ¿verdad?, que él indicó a la hora de inscribirse en la oficina virtual, le va a mandar un código de seguridad. Lo podemos ver acá en este ejemplo, el código de seguridad. Él toma este código, lo copia en el espacio que le pide la aplicación y con esto está validando de una forma segura la operación que está haciendo y ahí finaliza prácticamente la operación para hacer el convenio de pago. Estamos solicitando una calificación del servicio que consideramos importante para tomar decisiones y para irlo mejorando. Y una vez que lo califica, otro aspecto importantísimo es que a su correo electrónico le van a llegar 3 documentos sin moverse del lugar donde está. Uno es la constancia de que ya está al día con la caja. El segundo es el comprobante del pago inicial que hizo con el detalle. Y el tercero es los términos del convenio que él suscribió con la caja. Entonces, es muy importante porque es un proceso totalmente de autoservicio. Hoy estamos durando 2 o más días para formalizar un convenio de pago y en este proceso, que es una simplificación total, por decirlo así, se puede hacer, lo hemos medido en 10 minutos. La persona no tiene que transportarse del lugar donde se encuentra a oficinas de la institución. Y por otro lado, nosotros pues tenemos ahorros de tiempo para el usuario y ahorros de recursos también para la administración pública. Eso sería en términos generales lo que quería explicarles. Entonces, ya lo que tenemos es una aplicación de autoservicio en la oficina virtual de la caja, donde los trabajadores independientes, a la hora de ingresar, si tienen una deuda con la institución, les va a aparecer una indicación de que si desean realizar un acuerdo de pago, un convenio de pago en este caso, y de seguido les va a aparecer la información de la deuda, van a poder ver también el pago inicial, escoger el plazo y de acuerdo a en un siguiente paso, escoger la cuenta cliente o la cuenta IBAN que tienen en este caso, y si no la tienen, registrar una para poder hacer este pago
inicial. Una vez hecho el pago inicial, el sistema en el siguiente paso les da cómo quedaría este convenio, los términos en que estaría acordándolo con la institución, le da un clic, después le envía un código de verificación por aspectos de seguridad para que la transacción sea segura, y al final ya con esto le solicita una evaluación del servicio, y posteriormente a su correo en unos minutos le llega la certificación de que está al día con la caja, le llega también el comprobante del pago inicial que hizo, y por último también el detalle del convenio que él acordó con la caja. Entonces, de esta manera tenemos ahorros en tiempo para el usuario. Estábamos durando en nuestras oficinas de 2 o más días. Ahora se puede hacer en 10 minutos desde el lugar donde la persona tenga una computadora y acceso a internet. Y es un servicio totalmente autogestionable por el usuario, y además tenemos ahorros de recursos para la administración y por supuesto de tiempo para el usuario. También el sistema tiene la posibilidad de hacer readecuaciones, que es lo que nosotros llamamos cuando una persona hace un convenio de pago y por alguna razón lo incumple o no lo puede cancelar, ya sea porque no cancele la cuota del mes o nuevas cuotas como trabajador independiente en este caso, ¿verdad? O nuevas aportaciones como trabajador independiente, él tiene la posibilidad de hacer, de acuerdo a la reglamentación, y esto también se lo va a ir diciendo el sistema, lo que llamamos readecuaciones, que sería sumar el saldo del primer acuerdo, convenio incumplido, más los intereses, más las nuevas deudas, y hacer nuevamente una operación por el total. Escuchábamos al gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social, al principio también de la intervención, a don Román Macaya, presidente ejecutivo, referirse sobre esta difícil situación que hoy presenta esta benemérita institución, esta gran institución que fundó el reformador social de nuestro país, Rafael Ángel Calderón Guardia. Como ustedes se percataron, 187,000 costarricenses, trabajadores independientes, desgraciadamente pues no han podido cumplir con sus obligaciones de poder pagar mensualmente el recibo del Seguro Social, la cuota del Seguro Social, para que puedan recibir los servicios de salud y para que se le vayan acumulando esas cuotas para el día que se puedan pensionar. Y eso pues hace que haya una gran deuda de 303,000 millones de colones de momento, prácticamente 500 millones de dólares, a raíz de esta difícil situación, ¿verdad? Se acumula esta deuda. Uno puede suponer que todo esto tiene que ver con la crisis económica, la pandemia, el desempleo, los impuestos que hace 2 años golpearon el bolsillo de los costarricenses. Generalmente quien ya está inscrito como un trabajador independiente es alguien que está en la formalidad, pero bueno, no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí es cierto es que hoy la institución pone al servicio de estos deudores la posibilidad de poder hacer un trámite de arreglo de pago de forma virtual, desde el computador, desde el celular, sin necesidad de trasladarse hasta la institución. De tal manera que esto pues es una facilidad enorme, ¿verdad? Es una realidad que de alguna manera pues evita que el trabajador tenga que abandonar su trabajo para ir a llegar a algún tipo de arreglo o averiguar cuánto debe o cómo podría pagar paulatinamente. Así como también pues evita, si es un servicio que presta, tener que dejar de ir a trabajar para darse una vuelta por la institución. Suponiendo todo esto, que de repente la gente crea que debo tanta plata y que quién sabe si me dará o no la chance de poder llegar a un arreglo de pago, pues primero sepa que sí puede usted llegar a un arreglo de pago. Y lo segundo, que es muy importante, es que también ustedes sepan de que aparte que si pueden llegar a un arreglo de pago, no tienen necesidad de ir a una sucursal de la caja. Desde su teléfono inteligente usted puede averiguar cuánto está debiendo
qué tipo de arreglo de pagos al que usted podría llegar con la institución y de qué forma puede empezar poquito a poco a pagar esa deuda. Y por último, lo otro que es muy importante es tener en cuenta que si por esas cosas de la vida, Dios quiera que no pase, pero si aún así usted volviera a incumplir, o si es imposible cumplir con ese arreglo de pago, podría llegar a otro arreglo de pago posteriormente. La página web de la institución donde usted podría hacer esos trámites, como lo acaba de escuchar, es www.ccs, que son las siglas de la Caja Costarricense del Seguro Social, ccss.sa.cr. Repito, www.ccs.sa.cr. Esa es la página web de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde usted puede averiguar cuánto está debiendo de Seguro Social, si es trabajador o trabajador independiente, y eventualmente en qué consistiría ese arreglo de pago. Pedir que le hagan un arreglo de pago, que usted quiera hacer un arreglo de pago para ponerse al día y así evitar tener problemas cuando vaya a una clínica o un EVAIS que le cobren la consulta, porque siempre va a tener que pagar esta deuda algún día y todo de eso que le cobren la consulta es complicado. Y también de esa manera continuar con las cuotas, seguir cotizando para que algún día pueda pensionarse. Esta información es muy importante. No sé por qué pues no ha sido una noticia que haya calado, ¿verdad?, en los medios de comunicación, pero a nosotros nos pareció valiosísimo traerla para que ustedes la conozcan y quienes estén en esta situación puedan solventar esta realidad. Si hay algún conocido, pariente, compañero o compañera de trabajo que esté en esta situación y que hoy no esté viendo el programa, pues díganle que ustedes vieron este programa o lo escucharon y que eventualmente pueden hacer esos trámites vía internet, ingresando a la página web de la Caja para llegar a ese tipo de arreglo de pago con la institución y que eventualmente detalles y pormenores, inclusive pueden ver este programa después los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde por este canal o eventualmente verlo por Facebook, ¿verdad?, en el Facebook Punto de Vista Costa Rica. Vamos a hacer un consejo y ya casi venimos con otro gran tema. Contribuyentes, la Municipalidad de San Pablo le ofrece herramientas alternativas para que usted pueda realizar el pago de sus obligaciones tributarias a través de la página www.sanpablo.go.cr con cualquier tarjeta de débito o crédito. También usted puede realizar sus pagos por conectividad a través de los bancos Nacional y de Costa Rica y por los BN Servicios. Si lo prefiere, también puede hacer su pago por el sistema de Simpe Móvil. En la Municipalidad de San Pablo trabajamos para usted. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Con motivo de los impuestos que en el país vienen acrecentándose desde hace varios años y que hace 2 años en este gobierno pues hubo un paquete fuerte, pero paulatinamente por ahí han venido apareciendo impuestos para ciertas cosas. Yo diría que desde hace unos 20 años atrás. Bueno, pues con motivo de estos impuestos y que lamentablemente pues casi siempre se quieren imponer impuestos a los mismos que ya están grabados, usualmente es al pequeño comerciante, pequeño, mediano comerciante y a la clase trabajadora. Bueno, a raíz de eso es que los sindicatos empiezan a analizar qué es lo que está pasando en la economía del país y máxime que ahora pues se les quiere aplicar al sector público una ley de empleo público. Bueno, a raíz de esa situación, hoy, por lo menos un sindicato, el de ANEP, el de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, nos viene
a pegar el grito al cielo y a decirnos, qué torta. En Costa Rica hay una deuda externa inmanejable que es como una bola de nieve. Y también hay una deuda interna difícil de controlar que pareciera pues también es otra bola de nieve que consume la economía del país, sobre todo el presupuesto nacional. Es por eso que hoy nos traen un dato que es interesante. Es un dato que sorprende y es el hecho de que al parecer el país paga solo en intereses de la deuda interna 197 millones de colones por hora. Escúchelo bien, 197 millones de colones por hora solo por deuda interna. Hablamos de más de 4.000 millones de colones al día, solo en intereses. Pagamos los costarricenses por este asunto de las deudas internas, sin tomar en cuenta la deuda externa. Y eso pues alarma a los sindicalistas porque sienten que si a sus representados se les va a seguir grabando con más impuestos, ¿a qué van a llegar? ¿Verdad? Y al final de cuentas, los sindicalizados les van a decir a sus líderes, miren, por favor, hagan algo porque ya no podemos pagar más impuestos, no podemos ir con los salarios congelados por 10, 12 años o 20 años. O bueno, hay una situación difícil que el país vive. A raíz de esta situación y de los impuestos que hoy vienen a decirnos que se estarían incrementando en el sector productivo y laboral de Costa Rica, el sindicato de ANEP pega el grito al cielo y nos saca estos datos. Pasemos a escuchar lo que nos dicen don Walter Quesada, secretario adjunto de ANEP, al igual que don Albino Vargas, secretario general de la ANEP, sobre estos datos y lo que ellos informan sobre de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional medio apenas serviría para pagar los impuestos, para honrar el tema de los intereses con estas deudas, pero que no estaríamos amortiguando realmente el principal, la deuda principal. Con el agravante de que si del todo no hacemos nada, Costa Rica caería en insolvencia económica, en default, que en inglés quiere decir en error, o sea, una situación de insolvencia donde el colón se podría disparar ante el dólar, podría llegar a tener el país una gran devaluación de moneda e inflación, y ante de más organismos internacionales, pues probablemente no nos querían prestar plata, sobre todo los organismos económicos, debido a que en términos fáciles el país estaría quebrado. Veamos esta información para luego hacer un análisis de este tema que ha sido noticia en los últimos días con base en el acuerdo preliminar al que se llegó con una comisión de representantes del Fondo Monetario Internacional para que a Costa Rica se le prestara 1.750 millones de dólares, a la que el país o el gobierno le hizo una propuesta. Ahora hay que ver si los diputados la aprobarán, las medidas que hay que tomar, cuáles sí, cuáles no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y ver si eventualmente las altas autoridades del fondo aceptan al final de cuentas lo que el país aprobó. Veamos. Costarricenses, pueblo trabajador, organizaciones de todo tipo. Aquí en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, estamos realmente alarmados. Y con nuestra vocación de sindicalismo ciudadano, queremos llamar la atención de todos los sectores, hasta empresariales, porque esta situación es insostenible y ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa quieren hablar con la verdad.
Miren ustedes, esto es imposible, imposible. No hay forma de que Costa Rica sobreviva pagando solo por intereses de la deuda interna 197 millones de colones por hora, y que al final del día, de las 24 horas, nos habrán sacado a todos, a los trabajadores, a los empresarios, a los desempleados, a la informalidad, etcétera, nos habrán sacado 4.722 millones de colones al final del día. O sea, prácticamente 5.000 millones de colones diarios. El país prácticamente tiene un estado quebrado. Grave, esto es muy grave. Y solo quieren dejar plata para pagar los intereses de la deuda, que nadie sabe a quién se le debe, quiénes son los acreedores, cuántos son del país, cuántos son del extranjero, etcétera. Por eso aquí en ANEP queremos llamar dramáticamente su atención. Bueno, lógico, con estos datos, que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no resuelve el problema de fondo. Lo que hacen es poner un maquillaje, tratando sobre todo de culpar al empleo público de la situación que vive Costa Rica. Pero esa no es la realidad. La realidad son estos números. Es como abrir el tubo de la cañería, así se está yendo el dinero. Y no nos quieren decir a quién se le está entregando. Por esa razón nosotros como organización hemos venido insistiendo que la solución no está en el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. La solución está en frenar esta barbaridad. Efectivamente, hoy anuncian primero que la plata del préstamo del fondo no alcanza para esto. Pero lo más grave es que se trajeron a las 3 calificadoras de riesgo de inversión, lo que llamamos en ANEP la policía financiera del planeta, y dicen que el préstamo del fondo lo alcanza, pero que hay que atender esto, si no Costa Rica está a un paso de lo que llaman ellos el default, la quiebra. Es hora, pueblo trabajador, que reaccionemos, ciudadanos, ciudadanas, que reaccionemos, que exijamos una auditoría ciudadana de la deuda, porque no es el salario del policía, el salario del personal universitario, el salario del gobierno central, el salario de la caja, ni mucho menos las municipalidades, lo que ha ocasionado esto. Tenemos que pedir cuentas, ciudadanos, tenemos que pedir cuentas, porque nos están ahogando espantosamente. Y aquí en ANEP les hacemos ese llamado para que reparemos en esto y exijamos, nos movilicemos todos los sectores de este país, porque esto, cuando despertemos un día de estos, nos daremos cuenta que ya el país no tiene solución. Somos Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP, y este servidor de ustedes, Albino Vargas Barrantes. Bueno, interesante la posición de los sindicatos, algunos así llamados a huelga, sobre todo los más poderosos, los más grandes, los que agremian a más trabajadores del sector público, como los sindicatos de salud, de educación. Posteriormente podrían unirse los de salud, y también ya hicieron una marcha a los del sector de seguridad de ANEP, que pues agremian a un grupo de trabajadores independientes públicos, policías, que pueden llegar hasta unos 20.000, que es un sindicato ya fuerte también. Ahora, ¿por qué les traigo yo esta noticia a ustedes, o esta reacción, verdad? Porque yo quiero hacer un comentario en esto bastante objetivo. Y va en este sentido. Es fácil opinar, criticar y señalar cuando algo está mal, porque ya está mal. Pero
Pero no es tan fácil advertir que algo puede pasar. Esto me lo enseñó a mí un señor mexicano sobre un tema de fútbol hace muchos años. Me decía que la prensa deportiva de Costa Rica era de muy mala calidad, porque hablaban y eran expertos después de que los partidos se jugaban, pero antes de jugarlos, pocos opinaban o decían algo de lo que podía pasar en ese partido de fútbol. Si ustedes me permiten, con todo respeto, hacer una comparación, una analogía sobre esto que hoy vive Costa Rica en su macroeconomía respecto al fútbol, a mí me deja la impresión de que es muy parecido. Es fácil venir ahora a criticar y decir, qué barbaridad, casi 200 millones de colones pagamos de intereses de la deuda interna por hora, casi 5.000 millones de colones pagamos de intereses de la deuda interna, solo de la deuda interna, sin contar la externa, por día. Eso es fácil. Ahí están los números, están los datos. ¿Quiénes serán, con cierto morbo, verdad, esos acreedores de esa deuda? Que los nombres no se hagan a conocer. Y ya sí que estamos con el agua al cuello, llegan y nos dicen, hay que pedir una auditoría sobre las deudas internas y externas de Costa Rica para ver qué tan mal estamos y qué habrá que hacer. Pero a usted no le aparece un gusanillo por ahí en su mente que le haga pensar, bueno, ¿y por qué hasta ahora? ¿Y por qué ese razonamiento no se hizo hace 20 o 30 años o 40 años cuando se vino gestando este problema? ¿Por qué no se advirtió con tiempo que esto estaba pasando, que iba a ocurrir? Nosotros en este medio lo dijimos hace una década. Yo recuerdo que comenzando el gobierno de doña Laura Chinchilla, en una ocasión le preguntamos al ministro de Hacienda de turno que cuánto era la deuda externa de Costa Rica. Y nos respondió que él no tenía el dato exacto, pero que le parecía que podía andar entre los 11.000 y 14.000 millones, que después me daba el dato. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó después en tan pocas administraciones para pasar de una deuda de 11.000 y resto de millones de dólares a más de 40.000 millones de dólares? Y aquí viene otro gran tema. No se trata tampoco de señalar, es que la culpa la tuvo fulano, mengano, sutano, perenceo. Pero sí parece que en los últimos 10, 15 o 20 años hemos hecho cosas como país que no son saludables. Yo recuerdo que doña Laura, que fue una gobernante que a mi criterio, mi opinión, fue una señora que actuó con mucha responsabilidad y muy trabajadora, había propuesto un plan fiscal y lo advirtió la expresidenta del país en ese momento. Y si no tomamos estas medidas, la cura después va a ser peor porque esto se va a complicar. Y lo digo, yo puedo terminar bien mi gobierno, pero después del que viene esto se va a complicar más. Recuerdo también que cuando entra don Luis Guillermo Solís en su campaña dijo, en los primeros 2 años no voy a hablar de deudas, ni de soluciones económicas, ni de impuestos. Pero ya en sus últimos 2 años parecía que don Luis Guillermo conoció bien el panorama real del país y estaba un poco desesperado por tomar decisiones y pareciera que otros no le quisieron apoyar, que precisamente señalándole, advirtiéndole que él eso tenía que haberlo tomado antes y que ha dicho que no. Y bueno, don Carlos Alvarado, pues sí, ya con el agua al cuello, tiene que tomar, empezando su gobierno, decisiones duras para el país. Pero aquí la gran pregunta que uno se hace es esta.
¿Por qué los que ahora pegan el grito al cielo, empleados públicos, sindicatos, clase media, trabajadores, que ahora dicen, vaya, ¿cómo van a grabar una casa de 150 millones de colones, valorándola con todo y terreno, si eso no es una casa de lujo, en el Valle Central? De repente es una casita que la heredaron, y yo no puedo pagar $1 millón de impuestos por esa casa. 750,000 si es el 0,50%, más los impuestos municipales que ya se pagan, como $1,4 millones al final de cuentas. Ese propietario probablemente se quedará sin aguinaldo, y si no tiene aguinaldo tendrá que vender su propiedad y se quedará sin casa. Y esto causaría un problema social o socioeconómico, obviamente. Pero uno se pregunta, ¿y por qué la gente no se ocupó o se preocupó por averiguar de estas cosas y por pedirle cuentas a los políticos de turno? Porque ¿qué es lo que ha pasado en Costa Rica? En Costa Rica ha pasado lo que viene ocurriendo desde hace muchas décadas, y no solo en Costa Rica, sino en América Latina y en los países en vías de desarrollo. Pareciera que algunos gobernantes, por no decir que casi todos, suelen gobernar estos países endeudándolos. Suelen decir, bueno, vamos a construir un hospital, ¿verdad? Porque el Estado tiene que pagarle, en el caso de Costa Rica, a la caja, lo que cotizan sus trabajadores. Entonces, bueno, vamos a construir tantos hospitales, o tantas carreteras, o tantas escuelas, pero no cobrando impuestos y ahorrando dinero, sino mal cobrando los impuestos, sin ahorrar los recursos que eventualmente se cobran para hacer inversiones en infraestructura o sociales, sino que van y sacan préstamos y préstamos y más préstamos. De esos préstamos hay que pagar intereses, hay que algún día cancelarlos, hacen malas negociaciones, no sabemos por qué, porque sacan préstamos y con intereses altos, porque probablemente el país tiene poca capacidad de pago, y entre más riesgo, entonces el interés es más alto de parte del inversionista extranjero. Hasta que llega un punto en que no pueden pagar ni los intereses, y es donde las cosas se complican y hay que pensar en más impuestos. Pero vean qué interesante, son gobiernos incapaces de cobrar los impuestos que ya hay, de cobrarlos bien. En el caso de Costa Rica, la evasión y la elusión fiscal es altísima, según dicen Hacienda y la propia Contraloría General de la República. Segundo, son incapaces de ahorrar para invertir. ¿Ustedes se imaginan un gobierno en este país ahorrando dinero para invertir en infraestructura? Cuando llega el otro gobierno que lo sustituye, quién sabe qué cosa esa plata, ¿verdad? Y lo tercero, son gobiernos que despifarran dinero. ¿Por qué? Porque apenas tienen alguna solvencia económica, algún crecimiento exacerbado de un 7 o 8% del PIB, o una muy buena recaudación fiscal, porque yo qué sé, la economía creció mucho en cierto periodo de una administración. Lo otro que hacen es ir a contratar más personal en la administración que quizás no se ocupa para generar empleo o para colocar a veces a sus dirigentes o simpatizantes dentro de esa administración. Y todo esto es lo que genera estas grandes deudas. Pero bueno, esa es la práctica real, pero la gran pregunta que uno se hace es, ¿y dónde, cuando esas cosas pasan, están los sindicatos? Advirtiendo que eso no se debe hacer, previniendo a la población de que esas cosas no se deben de practicar porque después va a haber consecuencias. ¿Dónde están los mismos trabajadores públicos o el sector privado advirtiendo de que eventualmente eso les va a traer consigo como consecuencia el pago de más impuestos? ¿Dónde se le compele eventualmente a un partido político en campaña electoral
llegar y decirle, mire, perdón, pero ¿qué vamos a hacer con estas deudas? Eso no se hace generalmente en estos países. De términos o de temas macroeconómicos pocas veces se habla. Inclusive la prensa no lo averigua, ni la oposición. Y para muestra un botón, aquí hubo un gobierno que le entregó al otro un presupuesto con un desfinanciamiento de 300.000 millones de colones, sin sustento económico, y ni la prensa ni la oposición se dieron cuenta. Ninguno nos dimos cuenta de eso porque a nadie le interesó. Las consecuencias son estas que ahora vivimos. Yo concluyo mi comentario haciendo un llamado a la responsabilidad, a entender que muchas veces, por ejemplo, un sindicato o un partido político, si es un sindicato, no solo están para proteger los derechos de los trabajadores, y protegerlos no es decirles no me pongan impuestos, sino es advertir cuáles factores macroeconómicos pueden influir en la economía de ese país que le afecte después a ese trabajador que hace sin empleo o que termine mal pagado o gravado con impuestos. Los sindicatos deben de reflexionar sobre estas cosas. Y por otro lado, en cuanto a los partidos políticos, yo creo que los partidos políticos no solo deben de trabajar para sacar cada día más votos y llegar al poder. Pareciera que su única estrategia es el poder como tal, el poder por el poder mismo, sino que me parece que los partidos políticos deben de utilizar las campañas electorales para llegar al poder haciendo análisis serios de estas cosas, valorando este tipo de situaciones para evitar eventualmente consecuencias tan tristes, tan nefastas como estas que les estamos comentando hoy aquí en este espacio. Esperemos que el país llegue a una solución que sea favorable, efectiva y lo menos dolorosa posible para la población en cuanto a una grave situación que vivimos hoy por hoy, macroeconómica, y que esto eventualmente no implique más desempleo, más pobreza, menos crecimiento económico, más impuestos y desgraciadamente cierre de instituciones o venta de instituciones que algún beneficio le pueden generar a nuestra sociedad. Quizás nuestra aspiración es muy romántica, idealista y poco realista, pero ojalá se pueda lograr algo de esto con lo que estamos hoy soñando. Vamos a ir a un consejo y ya venimos con el cierre. Contribuyentes de la Municipalidad de San Pablo, para hacer el pago efectivo de sus obligaciones tributarias, le recomendamos consultar la información de sus impuestos y servicios en la dirección www.sanpablo.go.cr/pss-consulta/. Si lo prefiere, ingrese a la plataforma de su banco y en la sección de Simpe Móvil digite el número de teléfono de destino 8708-6645 y el monto a cancelar según la información brindada por la municipalidad. Allí deberá aparecer como dueño de la línea la Municipalidad de San Pablo. En la dirección o motivo, indique la cédula de contribuyente o número de folio real de la propiedad. Por favor, envíenos su comprobante de pago al correo información@sanpablo.go.cr o al correo cobros@sanpablo.go.cr. En la Municipalidad de San Pablo, trabajamos para usted. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Cerramos el programa de hoy con una noticia interesante que para algunos será jocosa y que tal vez a otros les va a causar furor. Resulta ser de que el Congreso se vuelve a cerrar a tan solo 15 días de arrancar funciones porque otro diputado se enferma con COVID-19. No juzguemos si tomó las medidas para evitar enfermarse o no, lo cierto caso es que ya pues, el legislador se enfermó. Me refiero al diputado del Partido de Liberación Nacional,
Ana Mercedes, ¿cómo se llama el señor? Don Gustavo Viales, bueno, secretario general de esta agrupación política. Bueno, pero la noticia en realidad no es esa. Lo cierto del caso es que hay algo que sí a mí en lo personal me causó cierta, o me causa cierta gracia, pero habrá gente que tal vez no les vaya a gustar. Pues resulta ser de que a raíz de que otro legislador cae presa de la enfermedad de la COVID-19, parece que algunos diputados, entre ellos don Otto Vargas del Partido Republicano, le proponen al presidente de la República, a don Carlos Alvarado, que mejor que para evitar que el Congreso siga suspendiendo funciones, se vaya a cuarentena de una o 2 semanas y tener que fumigar toda la infraestructura del Congreso, o por lo menos donde sesionan ellos, ¿verdad?, en el plenario, mejor vacunar a todos los diputados. A mí me gustaría escuchar su opinión. Usted nos puede opinar en punto de vista Costa Rica, ¿verdad? Ahí pueden ustedes dar su opinión. Si partimos de esta realidad, pues yo creo que entonces todos los que trabajamos para evitar que dejemos de funcionar, deberíamos de estar vacunados. Lo cierto del caso es que se dijo en un principio que había que vacunar priorizando los que más riesgos de morir o de enfermar gravemente tenían, ¿verdad? Y por eso se habló de los ancianos y de personas vulnerables por enfermedades graves. Bueno, lo cierto del caso es que parece que ahora el presidente de la República le mandó a decir, le pidió al ministro de Salud, ¿verdad?, que valorara la posibilidad mejor de vacunar a los 57 legisladores para evitar que el Congreso siga suspendiendo sesiones, deje funcionar y se atrase en el trabajo legislativo. ¿Qué opina usted de esto, verdad? Me encantaría tener su opinión al respecto. Así llegamos al final de un espacio más, como siempre acá en TV Plus, con temas de actualidad, temas que atañen a la realidad de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Espero que el programa les haya servido para formar opinión, para informarse y para tener algún criterio sobre ciertos temas. Por hoy es todo, gracias. Recuerden que hay repetición los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Buenas noches. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!